Bueno, buen día. Muchas gracias a todos por escuchar. Voy a presentar la parte que trabajé dentro también en el marco de mi tesis de maestría, que es en la cuenca del San Salvador. El trabajo se titula Efectos del desarrollo del riego en la calidad del agua en la cuenca del río San Salvador, modelación e implementación de escenarios en SWAT. Solo para actualizar la información de Luis, hace 2 años que ya no pertenezco al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero sí este trabajo arrancó siendo parte de ahí y también con la intención un poco de que esta herramienta quede disponible para futuros escenarios de riego en el marco de la ley de riego y de la evaluación ambiental estratégica. También puede ser una herramienta para la gestión si se piensa en aplicar algún tipo de plan de medidas como el plan de acción en Santa Lucía, a modo de ejemplo. Las hipótesis del trabajo es que el modelo SWAT es adecuado para representar los procesos biofísicos y la calidad del agua en la cuenca del San Salvador. O sea, por un lado se exploró lo que es el modelo en sí. La segunda hipótesis es que es posible suplir la escasez de datos y construir un modelo confiable. Esto nos pasa en varias cuencas del Uruguay. En particular, en San Salvador se midió caudales hasta el año 2000 y no hay información de monitoreo en caudales actuales. Y el monitoreo de calidad que hay, un poco ya lo explicó Noelia antes. Bueno, son datos cada 3 meses que se empezaron a medir desde 2014 y además por el proyecto se tienen algunos datos más. Y la tercera hipótesis es que es posible encontrar una combinación de buenas prácticas agrícolas y o medidas de conservación que minimicen los impactos de la agricultura irrigada en la calidad de agua. Esto es parte de lo que tengo que finalizar como para cerrar la tesis, pero bueno, ya voy a presentarle los avances que tengo. La cuenca de San Salvador, bueno, está ubicada en la zona litoral, acá del Uruguay, en Soriano, tiene una superficie de 2.390 kilómetros cuadrados. Se eligió el punto de cierre aguas abajo de la ciudad de Dolores. Y bueno, los datos este trabajo lo empecé en 2019, entonces tenía datos 2015 de DINAHUA y de OCE. Se utilizaba un 3% del escurrimiento promedio de la cuenca. Esta cuenca es representativa del proceso de expansión de la agricultura del 90 al 2018. Cambió el uso agrícola, que es, acá está pintado en rosado, amarillo, acá en rosado, pero pasó de ser un 40% a un 62%, y otra cosa que creció es la forestación. Con datos de 2018, habían 2.200 hectáreas que estaban bajo riego, lo cual en ese momento era un 1.5% del área agrícola. Ahora, estos últimos años, entiendo que ha tenido un poquito más de desarrollo la agricultura irrigada. Se utilizó el modelo SWAT. Rápidamente nomás contar que el modelo utiliza una conceptualización de dividir la cuenca en subcuencas, donde hay información de caudal o de calidad, se trazó una subcuenca. Y el curso principal, a su vez, es dividido en tramos. La unidad de respuesta hidrológica, que es el HRU, es una combinación de suelo, uso de suelo, rango de pendientes y subcuenca, y es el menor área de cálculo que tiene el modelo. Y el paso de tiempo es diario. Bueno, el modelo tiene un montón de información de entrada, que también Noelia ya contó bastante de esto. Tiene datos de clima, de suelo, topografía, de uso de suelo, que se utilizaron 2 mapas de uso de suelo, uno para el 90 y otro para el 2018. También todo lo que es manejo agrícola, que para eso se utilizó información de los planes y también con consulta de los técnicos que trabajan en la cuenca.
También datos de las fuentes de contaminación, que se consideró el efluente doméstico de la ciudad de Dolores, los encierros de engorde a corral y los tambos. No se identificó otro tipo de industrias en la cuenca. Y también se consideró como otra fuente de contaminación que se llamó directa, para diferenciar de la puntual, que es las eyecciones del ganado directo a los cursos de agua. Luego, las salidas del modelo permite modelar los caudales a paso diario, también modela lo que es la biomasa, todo el crecimiento de los cultivos y los rendimientos obtenidos de los cultivos. Modela la erosión, ahí un poco también yo puse entre paréntesis los datos que se cuenta como para contrastar. En ese caso se usaron las estimaciones de DGRN con la ecuación de Euler-Rusle para comparar la erosión que se obtenía en este modelo. La exportación de nutrientes, que se utilizó una recopilación que hizo Perdomo sobre los coeficientes de exportación. La calidad de agua, que también se compara con el monitoreo de DINASEA. El proceso de calibración o verificación también en algunos puntos del modelo es multiparámetro, o sea, no se hizo con un solo parámetro, y en algún modo también una calibración blanda, porque solamente para los caudales, que se cuenta con una serie diaria, se puede hacer como un proceso de calibración y validación matemática. En el resto es más bien verificaciones de que todo el modelo biofísico esté funcionando de forma adecuada. Se verificaron que el módulo de cultivos esté funcionando bien, para eso se chequeó la biomasa y se chequeó el rendimiento de los cultivos. Luego se calibró la cantidad de agua en el periodo del 90 al 2000, que es donde se cuenta con los datos observados. Luego se pasó a verificar el proceso de erosión y finalmente se verificó también la calidad de agua, y en este punto se puede decir que el modelo está calibrado y se comienza con la parte de implementar escenarios y analizar los resultados. Primero contar un poco de lo que es la parte de análisis de resultados. Acá están las cargas de fósforo. Voy a presentar solo parte de los resultados porque tengo poquito tiempo, pero en este gráfico se puede ver las cargas de fósforos y las frecuencias de los caudales. Entonces, en esta primera parte estarían representados los caudales picos, luego los caudales altos, los caudales medios, bajos y de estiaje. La línea verde es la carga admisible de la cuenca, que está determinada a partir del estándar, que en este caso consideré el estándar propuesto por la Mesa Técnica del Agua. Y los puntos rojos son los valores, las cargas observadas que fueron calculadas a partir de las concentraciones de fósforo medida y los caudales. Y la nube de puntos en color violeta que está por detrás es lo que el modelo simula. Entonces, o sea, lo que se puede ver en este gráfico es que las cargas de fósforo están por sobre lo deseado, tanto en el modelo como en lo observado. Me faltó mencionar que esto es un punto, que es el punto que está en Paso Ramos, que es aguas arriba de Dolores. Acá un poco lo que les estaba comentando antes sería lo que está las cargas de salida, pero un poco para ver de dónde provienen esas cargas. Como decía antes, hay tres fuentes: puntual, difusa y directa, que sería el ganado. Entonces, si los ordenamos de vuelta las cargas por las frecuencias, y acá un poco se puede explicar en porcentaje, los colores violetas son las cargas difusas, predominante esa agricultura continua, y explican la mayor parte de las cargas cuando los caudales son picos o los caudales son altos.
En cambio, cuando venimos a los caudales bajos o de estiaje, las cargas están principalmente explicadas por, en parte, las cargas directas, que son los colores naranja, que eso sería el aporte del ganado, y también las cargas puntuales, que eran los efluentes de tambos y feedlots. En los caudales medios hay como más una mezcla de las tres fuentes, y esto también, identificar esto nos permite identificar diferentes formas de atacar el problema, o si queremos bajar las cargas, por dónde arrancar. Y bueno, tendríamos diferentes acciones según las zonas de caudales también. Entonces, por ejemplo, si queremos disminuir la carga difusa, tendríamos que pensar en medidas de control de la erosión, y impactarían en esta parte de los caudales picos y altos. Las zonas buffer entrarían en las partes más media, entre caudales altos y bajos. La restricción del ganado de los cursos de agua, de alguna forma, impactarían más bien en los caudales medios a estiaje. Y lo que podría ser un tratamiento de efluente o una aplicación al terreno de los efluentes, también impactaría en la zona de caudales bajos a estiaje. Finalmente, para la parte de escenarios, se implementó el escenario de riego, que este escenario fue identificado en un trabajo previo que se llamaba Caracterización de las cuencas del río San Salvador, bueno, Río Xí y Río Arapey para fines de riego. Entonces, este era un escenario que se identificó como el más favorable a desarrollar en la cuenca, y bueno, contempla construir un embalse en el arroyo El Águila, que tiene un volumen de 26,5 millones de metros cúbicos, y dos zonas de riego. Una zona de riego que es contigua al embalse. El riego sería riego por aspersión, por pivot, y los cultivos serían de secano. Esta primera zona tendría un área de 2.100 hectáreas y una segunda zona de 4.850 hectáreas. En total se prevé regar 6.950 hectáreas, y esto implica un cambio de uso de suelo de 84%, ya estaba con una agricultura en secano y pasaría a una agricultura en riego, y un 16% que estaba en campo natural y pasaría a hacer agricultura regada. En el embalse se consideró un caudal ambiental, que era lo que estaba en la normativa, de un caudal de 60% de excedencia. Sobre la satisfacción de la demanda, se simuló, por un lado, cuál sería la demanda del cultivo cada año, si la fuente de agua fuera ilimitada, y que serían las barras naranjas, y en las barras verdes son lo que se puede suministrar con este embalse. En realidad, cuando la barra verde tapa la barra naranja, quiere decir que la satisfacción de la demanda fue del 100%. En el total, se identificaron que de los 30 años, con la configuración anterior, 6 años hubo una falla de al menos el 20% de la demanda. Sobre la producción, se identifica, SWAT permite calcular la biomasa, pero también la producción en grano. Entonces, acá para las dos zonas de riego se calculó cuál sería el adicional del escenario con riego. Para la zona 1 se produciría un 8% más de grano, y para la zona 2 un 25% más. En promedio, para las dos zonas sería un 16% adicional de producción en grano, con la incorporación del riego. Después, para
para terminar, para mostrar algo, bueno, en realidad el resultado que puse acá es de los caudales, cómo modificaría los caudales en cada zona y cómo se modifica la exportación del fósforo también para cada zona. Entonces, perdón. El primer gráfico acá es, bueno, en las X está cada año, tengo 30 años de datos. Puse las anomalías de la lluvia nomás para tener idea que hay años que fueron más lluviosos y hay años secos. Y en los caudales, acá en la zona 1 es donde está ubicado el embalse. Entonces, por ejemplo, este año que era el 2008, que las precipitaciones fueron muy bajas, el efecto del embalse en esta zona es positivo. Aumentó 2.4 veces lo que era el caudal sin en el embalse. En el resto de los años hay una fluctuación. Esto es un índice con el acumulado de cada año. Luego, para el fósforo, lo que hice fue acumular el fósforo que se exporta en el escenario con riego y básicamente calcular cuánto es la diferencia que aporta el escenario con riego en comparación al escenario sin riego. También se ve que hay una variabilidad con el clima. Y bueno, en promedio, para esta serie de 30 años de datos, aumentaría la exportación de fósforo un 1% y la exportación de fósforo para la segunda zona un 5%. Bueno, esto era lo que tenía para presentarles, perdón que me pasó un poco de tiempo. Ahora quiero también presentar el trabajo de Andrés Saracho, que él no pudo venir, que está en Salto. Ahora presentar la parte de Andrés, que Andrés trabajó en la cuenca del Tala. Su trabajo se titula Impacto de usos de suelo y embalses en el régimen de caudales, caso de estudio Arroyo Tala. Andrés también es estudiante de la maestría de mecánica de los fluidos. La hipótesis de trabajo de Andrés es que el modelo SWOT permite representar el flujo de retorno de riego a nivel de cuenca. Y la segunda hipótesis es que el riego produce flujo de retorno que aumenta los caudales aguas abajo del sistema de riego. Acá el riego de la cuenca del Tala, bueno, principalmente es arroz, entonces aparte de tanto de acá el canal de riego, tanto como el canal de riego como de las propias chacras, hay flujo que infiltra y parte de ese flujo tiene un retorno que después se puede ver en los arroyos. La cuenca está ubicada en el establecimiento del Junco, en Salto. Tiene un área de cuenca de 120 kilómetros y una represa de riego de 12 hectómetros cúbicos. Y bueno, los cultivos son maíz, soja, arroz y sorgo. Andrés hizo una calibración tanto del caudal, acá la salida de la cuenca, como de los niveles del embalse, que en rojo se muestra el simulado y en negro está el observado. Y un poco el resultado acá de la calibración y la validación le está dando valores de 0,8 que son bastante muy buenos y un poquito menores para la validación. Como resultado, se puede ver este índice, lo que representa acá es para los caudales bajos y acá está la zona de caudales altos. Entonces lo que muestra es que cuando los caudales son bajos es mayor los caudales en... Bueno, perdón que son mayores los caudales en los puntos
4 y 3, que en un escenario donde todo fuera campo natural. A medida que hay mayor área de chacra, que sería aguas abajo, se ve que el efecto es mayor. Las conclusiones son que SWOT permite modelar el efecto del flujo de retorno en la frecuencia de los caudales en el cauce natural. El impacto de los flujos de retorno no es homogéneo en el cauce del río y depende del área irrigada de la subcuenca, y los caudales bajos aumentan su magnitud en función del área irrigada de la subcuenca. También acá Andrés puso el contacto también para que le puedan enviar preguntas.